Hola, buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy vamos a tratar un vídeo que está muy de moda el temario, que son los NFT o Not Fungible Tokens, que es la contraposición a los Fungible Tokens o el estándar RC20 que vimos en aquel vídeo que hicimos hace tiempo sobre creación de nuestra propia criptomoneda o token. Si no lo vistes, si eres nuevo en el canal, primero mira ese vídeo porque digamos que es desde el punto de vista de la lógica es más fácil primero aprender el estándar RC20 de los fungible tokens y luego pasar a los no fungible tokens. En cualquier caso, vamos a ir pasito a pasito, primero viendo qué diferencia este tipo de tokens de los anteriores tokens y luego vamos a entrar en el código. Aunque es un código más largo, es un poquito denso, voy a intentar hacerlo lo más corto posible. No voy a copiar, no voy a escribir el código directamente, sino que ya lo he elaborado previamente y lo voy a ir pegando a cachitos, digamos, para que agilizar un poquito. Secreto, si quieres ser un buen profesional de blockchain, de Solidity, hay un secreto, uno. Suscríbete a este canal y dale a la campana, porque de esa manera no te vas a perder ningún vídeo y como yo no publico de forma periódica un día concreto, sino que según voy teniendo tiempo, si le das a la campanita te enterarás, es la manera de que YouTube te avisa de cuando he publicado un vídeo. Así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar con este vídeo, que estoy seguro que a muchos de vosotros os va a resultar muy interesante porque habréis oído hablar de los NFT o no fungible tokens en las últimas semanas muchísimo. Está muy de moda en todos los foros especializados en blockchain. Lo primero, ¿qué es un Not Fungible Token o por sus siglas un NFT? NFT. Pues es la contraposición al RC20, ¿no? Al Fungible Token. Un Fungible Token era un token que era intercambiable, es decir, por ejemplo, una moneda. Una moneda es intercambiable por otra, en el sentido de que si yo tengo un euro y te lo cambio a ti, pues es lo mismo. A nosotros no nos afecta en ningún sentido. Veo que está el ventilador del ordenador, espero que no se oiga mucho. Lo que iba comentando. No hay diferencia, ¿no?, entre tener un token u otro en un fungible token. En not fungible token, en un NFT, sí, porque el token representa una entidad que tiene, digamos, una identidad propia, una naturaleza propia, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un token es una ficha que representa algo. Por ejemplo, una obra de arte. Una obra de arte no es sustituible por otra. Por eso se dice que no es fungible. La propiedad fungible hace referencia a que no se puede intercambiar por otro token de manera indiferente, mientras que un token fungible sí que se puede intercambiar. Las criptomonedas o tokens son fungibles, mientras que los NFTs, que hacen referencias a activos digitales o del mundo real, del mundo físico, no son intercambiables. Podemos intercambiar, pero digamos que en naturaleza no es lo mismo un cuadro A que un cuadro B. Son diferentes pinturas, diferentes autores, etc. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto acaba de empezar, ¿no? Y ahora mismo está en el mundo, está sobre todo con vinculación a assets digitales, ¿no? Yo tengo una pintura, por ejemplo, una pintura digital, ¿no? En internet, y le asocio un token, y entonces el que tenga ese token es dueño de esa figura, de esa pieza digital. Eso no quiere decir que otros no la puedan ver, sino que es más una cuestión psicológica. Sin embargo, yo estoy segurísimo de que los tokens van a acabar representando activos del mundo físico con
con una solvencia jurídica, es decir, el sistema judicial va a vincular a efectos, todos los efectos teóricos y prácticos, la posesión de un token a la posesión de un bien en el mundo, en el mundo físico, ¿no? Y vamos a poder interactuar muchísimo con eso. Aún hay un recorrido, algunos proyectos sin duda se caerán por el camino porque no tienen una viabilidad. Ahora está de moda y surgen muchas cosas, hay mucha especulación, pero sin duda tiene un recorrido muy, muy potente en los próximos meses y años. Vamos a ver desde el punto de vista técnico qué es un Not Fungible Token. Bueno, el Not Fungible Token sigue el estándar, puede seguir básicamente dos estándares, ¿no? Aunque hay más. Está el estándar RC, todos los estándares empiezan por las siglas RC, el RC 721, que lo hizo la gente de CryptoKitties, y está el estándar RC 1155, si no me equivoco, que ese es un estándar especial porque digamos que junta los dos mundos de los tokens fungibles y de los tokens no fungibles en algo que sería un mix, pero que ya explicaremos en otro vídeo. Y esto lo hizo la gente de Engine Coin, ¿no? Pero esto lo veremos en otro vídeo. Hoy vamos a trabajar el 721, que ya de paso dicho es el más generalizado a la hora de programar este tipo de tokens. Haciendo un breve repaso, ¿qué es un estándar? Un estándar no es más que un conjunto de normas que tenemos que seguir a la hora de programar un determinado smart contract. Este estándar establece unos mínimos. A partir de ahí podemos hacer todo lo que queramos. Estos mínimos, ¿qué son? Pues son una serie de funciones y eventos, definiciones, mejor dicho. No son el cuerpo del código que está dentro de las funciones, sino que nos determina qué nombre debe tener la función, qué parámetros debe recibir esa función y qué va a retornar esa función. Y luego los eventos, que es la definición de los eventos. El cuerpo de la función lo vamos a programar nosotros y también podemos meter más variables de estado para ese smart contract y también más funciones. Lo que ocurre que como mínimo va a tener que incorporar esas funciones. Bien, vamos a trabajar por tanto con el estándar. Vamos a entenderlo y vamos a llevarlo a la práctica del código. Yo ahora estoy en Remix y en Remix he generado un nuevo espacio de trabajo, ¿no? Donde, pues, bueno, ahora han hecho unas actualizaciones en Remix, veréis que se generan unas carpetas. Bueno, yo borro todo y he generado dos directorios, uno de contracts y uno de interfaces. Y luego ya fuera de estas carpetas tenemos lo que es el contrato, digamos, núcleo, que yo lo he llamado token 721 para que sea descriptivo, pero lo podéis llamar como os plazca, ¿no? Como queráis. Este estándar, bueno, se alimenta de varios estándares, a su vez, varios contratos, funciones utilitarias, tal. Se puede hacer muy complejo. Yo he intentado quedarme en un término intermedio, siguiendo un poco también lo que hace la gente de OpenZeppelin, y vamos a verlo, ¿no? Dentro de contratos tenemos el RC 165. No voy a entrar a explicar este estándar porque ya hice un vídeo al respecto y ahí me pude explayar un poco sobre cómo funciona este estándar. Si no lo has visto, antes de ver este vídeo, dale a pausa, mira el otro vídeo, entiéndelo y no es obligatorio, pero sí es muy bueno que lo entiendas y podrás continuar mejor con este vídeo tutorial. Y luego tenemos unas interfaces, que como sabéis las interfaces no definen el cuerpo de la función, sino que definen sus definiciones. Tenemos la interfaz del RC165, luego tenemos la interfaz del RC721 Receiver. Esto básicamente es una interfaz que nos permite, cuando mandamos un token, un NFT, lo vinculamos a una address. Esa address puede ser de una wallet externa, de un usuario, o puede ser la address de otro contrato. En el caso de que sea la address de un contrato, esta interfaz nos va a permitir evaluar si
ese contrato de destino es compatible con este estándar para que no se pierdan los tokens 721, ¿no? Los NFTs. Y luego ya definitivamente, como no podría ser de otra manera, tenemos el estándar 721 que hereda de la interfaz RC165. Aquí hay una serie de métodos que son estos y bueno, una serie de eventos. Básicamente, todas estas funciones engloban dos funcionalidades. Vamos a tener unas variables de estado que en la interfaz no aparecen, que van a llevar la referencia de quién tiene qué tokens y luego quién puede mover tokens de otra persona, ¿no? De otra address. Y estas funciones siguen estos dos grupos. Tenemos unas funciones para obtener el balance of, que básicamente nos dice cuántos tokens, es un contador, cuántos tokens tiene una address determinada. Tenemos el owner of, que básicamente hay que pasarle un ID de token, un identificador de token, y nos dice qué address es el dueño de ese token. Tenemos unas funciones antes de ver las funciones de transfer, vamos a pasar a approve. Approve es una función que nos permite delegar la capacidad de gestionar el token a otra dirección, a otra address que no es la propietaria de ese token. Luego tenemos getApproved, que nos dan la información respectiva justamente a eso. Nosotros le pasamos un ID de token y nos dice, oye, esta persona puede gestionar ese token aunque no es suyo. Luego tenemos setApprovalForAll, que lo que hace es permitir a una dirección manejar todos los tokens. El otro era el approve, es para manejar un token concreto. El setApproveForAll nos permite delegar toda la gestión de todos los tokens de la address owner a otra address. IsApprovedForAll, como podéis deducir, nos informa justamente de esa información, ¿no? Le pasamos la dirección owner de tokens y le pasamos el operador, que es la dirección a la cual se va a comprobar si tiene derechos a manejar los tokens del owner. Y luego, lo habíamos saltado, están una serie de funciones de transferir, ¿no? Porque ¿de qué serviría este estándar si no pudiésemos transferir, ¿no? Los tokens NFT? Entonces tenemos, vais a ver la palabra safe, de seguro, safe transfer from, y que conjuntamente hay dos funciones así. Lo que diferencia una de otra es que esta tiene un tercer parámetro, que es un parámetro de bytes, ya denominado data. Entonces las dos firmas, los selectores de estas funciones en la máquina virtual, aunque se llamen igual, se van a distinguir por eso, ¿no? Porque ya sabéis que el selector de una función se conforma, estoy haciendo un pequeño repaso de cosas que hemos visto, se conforma de su firma, es decir, de nombre de la función con los parámetros. Todo eso se hashea en un hash y se coge los primeros 4 bytes. Como aquí hay un parámetro que el otro no tiene, pues va a dar un identificador de función también diferente. Veremos por qué se hace esto. Y bueno, y luego tenemos el transfer from, que sería un poco la función más, digamos, de bajo nivel, ¿no? Al final es una función interna, la que se llama, que básicamente pues permite lo que es la transferencia, ¿no? De una dirección a otra de un determinado token. Pero no os preocupéis porque lo vamos a ver esto rápidamente en el código. Vamos a ello. Cerramos nuestras pestañas y vamos a abrir nuestro contrato de token 721. Como veis, aquí he hecho las importaciones de lo que os comentaba antes y hereda tanto del estándar RC165 como de la interfaz RC721. Bien.
Lo primero que vamos a hacer es definir las variables de estado que van a llevar todo el almacenamiento de la lógica de este smart contract que gestiona, crea, gestiona, transfiere NFTs, ¿no? Para ello yo voy a hacer un copia-pega del código que ya he hecho previamente para ser más rápidos. Dejadme un segundo que lo haga. Y aquí tenemos. Bien. Bueno, voy a ir dejando los comentarios y los voy a ir borrando una vez que los vaya explicando. Tenemos primero un mapping que tiene como clave un UINT 256 y como valor de referencia una address. Este mapping responde a la pregunta de cuál es la address dueña del token. Es decir, nosotros le damos un identificador de token y nos devuelve la dirección, la address, ya sea de una wallet externa o de otro smart contract ajeno que es dueño de este token. Pensar que un token básicamente tiene dos características, propiedades, llamarlo como queráis, que es el identificador único, un ID, un UINT 256 que lo identifica de forma inequívoca y una address a la que está asociado, ¿no? Que es la address que es dueña. Bien, vamos a borrar el comentario para que no se haga muy extenso, lo que es el contrato. Luego tenemos otro mapping que es el de balance, y balance lo que nos va a decir es básicamente cuántos tokens en cantidad tiene una dirección. Evidentemente son tokens diferenciados porque estamos hablando de NFTs. Entonces le pasaremos una dirección y nos devolverá pues un número. Pues esta persona o este contrato es lo mismo, tiene asociado 10, 20, 100, 1000 tokens, los que sean. Otra variable de estado es tokens approvals. Este token approvals es básicamente un mapping que nos va a decir, bueno, le pasamos un identificador de token, un ID de token, y nos va a decir qué address tiene permitida la transferencia de este token, ¿no? La gestión de este token. No es la address dueña, sino que es la address que la address dueña le ha permitido gestionar. Y va en relación a un identificador, a un token concreto. Pero luego tenemos otro mapping, que este mapping es el Operator Approvals. En este caso es un mapping bidimensional, que tiene como valor otro mapping, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es la clave va a ser la dirección del dueña de los tokens y luego un mapping con una serie de direcciones a true o false. True es que tiene derecho a manejar los tokens, false es que no tiene derecho a manejar los tokens. Pero en este caso serían todos los tokens, no un token concreto. Como veis, el mapping no tiene en ningún caso un identificador de token. Y entonces el owner puede generar tantos operadores de sus tokens como él quiera, ¿no? Y puede dar permisos o retirarlos simplemente modificando este valor booleano. Bien, borramos esto. Hasta aquí, esto es el corazón, el estado del smart contract. Pero esto no sirve de nada si no le metemos una lógica, ¿no? Ahora le tenemos que meter la lógica. Pero antes de meter la lógica, primero habrá que crear tokens, ¿no? O permitir por lo menos unas funciones que permitan ser llamadas para crear tokens. Entonces, a esto se le llama mintear, ¿no? Estas funciones se llaman mint. Voy a copiar. Un segundo. Y vamos a pegar. Pongo aquí unos comentarios para ver un poco por bloques cómo funciona el smart contract y hacer una separación, ¿no? Más clara. Como veis, olvidaros de estas dos primeras funciones que ahora voy a explicar. Pero veis, hay una función mint.
Cuando pone guión bajo, quiere decir, por prácticas de buen uso, que es una función interna, y de hecho es una función, como veis, interna. ¿Qué quiere decir interna? Que esta función no sea llamada de fuera del contrato, sino que sea llamada por otra función dentro de este contrato. Virtual. ¿Qué quiere decir la palabra virtual? La palabra virtual se pone cuando se está creando, como es el caso, el cuerpo de una función para una interfaz. Nosotros aquí estamos heredando en el IRC 721 estamos heredando la interfaz, pero esta interfaz no tiene el cuerpo de la función, solo tiene la definición. Por lo tanto, hay que poner virtual. Esto ya lo explicaré en otro vídeo, que es un contrato abstracto, que es una interfaz, en qué se diferencian, etcétera, ¿no? Pero quedaros que es algo necesario, ¿no? Esta función, como os he dicho, un token tiene dos características básicas, ¿no? Su identificador único, que no se puede repetir, que nosotros llamamos el segundo parámetro token ID, y una dirección inicial a la que se asocie ese token, a la que siga. Esta es la dirección dueña de este nuevo token. A partir de aquí, ya el token está creado de forma lógica. Bien, esta función va a tener primeramente un require, es decir, una condición necesaria de ser pasada, ¿no? Y esta condición dice que la dirección destino a la que se va a asociar el token no puede ser una dirección vacía, ¿no? Tiene que ser distinta. Aquí lo dice, address 0 genera un address llena de ceros. No puede ser una dirección vacía porque sería como quemar el token, ¿no? Si este require es pasado, tenemos otro require que básicamente nos está diciendo, ahora vamos a ver, esto es una función auxiliar o utilitaria, podríamos llamarlo así, que nos va a devolver si el token ese ya existe, ha sido creado previamente o no. Aquí, con el símbolo de interrogación, estamos indicando que es necesario que ese token no exista, porque no puede haber dos tokens con el mismo ID. Si esto pasa, luego vamos a implementar esta función, si esto pasa, tenemos una función intermediaria que es before token transfer, que como su nombre indica, te está haciendo referencia, oye, si quieres hacer alguna lógica de código, de cambio de variables de estado, de lo que sea, antes de transferir los tokens, este es el lugar, en esta función. Habría que crear esta función, que también la vamos a crear, pero con un cuerpo vacío, porque no vamos a generar esta lógica intermedia. Y no tiene por qué existir. De hecho, podríamos prescindir perfectamente de esta línea, ¿no? Y luego, pues bueno, simplemente lo que vamos a hacer es a balance, que como os he dicho, llevan el sumatorio de los tokens de una address, le sumamos a la address de destino, le sumamos más 1, y muy importante, en el mapping de owners, que es el que lleva la relación de identificador de token, address dueña del token, pues simplemente generamos esa nueva key con el valor de la address de destino. Y finalmente vamos a emitir el evento transfer que está en lo que es la interfaz. Vamos a abrirla, de hecho, la interfaz del 721. ¿Qué hace este evento? ¿Qué informa? Bueno, pues básicamente aquí nos está informando de dónde sale el token. Claro, esto aunque es una creación, en realidad es en sí misma una transferencia, porque se está adjudicando un token a una dirección. Pero claro, como este token no existía previamente, la dirección from de origen es una dirección 0. Es una dirección 0. El to es la dirección de destino y el token ID es el token ID que hemos pasado por parámetro. Bien, esta sería una función que no se va a llamar directamente, sino que para crear tokens vamos a tener que pasar por una de estas dos funciones previas, que a su vez llamarán a esta que ejecuta toda la lógica.
Ambas se llaman SafeMint. Esto no va a generar ningún error en la compilación y en la ejecución, en el sentido de que esta función tiene un tercer parámetro que es data, que es un parámetro de tipo bytes, y esta no lo tiene. Entonces, ambas van a llamar, como veis aquí, la primera lo que va a hacer es, si yo no le paso ese tercer parámetro, va a llamar a esta segunda función pasándole un string vacío como tercer parámetro. Y si llamamos directamente a esta segunda función, bueno, pues habrá que pasarle una data que queramos hacer algo con ello, ¿no? Yo os he dicho que estos contratos se pueden ir complicando conforme a las necesidades que requiera la lógica de negocio. Y aquí, pues, nuevamente se llama a esta función, ¿no? Se llama a la función que, digamos, lleva toda la lógica. Aquí hay un require, que en caso de no cumplirse se revierte toda la transacción. Y este require es el check on RC721 result. Bueno, básicamente no voy a entrar a explicar aquí, pero básicamente preguntarlo si queréis en los comentarios, habrá gente que también os lo pueda resolver o mirar más el código de esta función. Básicamente la finalidad es comprobar que si se trata la dirección de destino de una dirección de contrato, no de wallet externa, de propiedad externa, sino de contrato, sea compatible con este estándar, porque si luego no puede transferir los tokens, etcétera, a ese contrato, pues esos tokens se han perdido. Es básicamente una medida de seguridad. Bien, entonces aquí hay dos funciones que no las tenemos implementadas. De hecho, hay tres, ¿no? La primera es esta de aquí, que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a ir por orden. La primera es esta aquí. Voy a copiarla de mi código. Un segundo. Y voy a ponerla aquí, debajo de los comentarios. Como veis, es esta función es esta de aquí. Y bueno, simplemente lo que hace esta función, aquí evalúa si es con otra función a su vez, si es un contrato o no, ¿no? Y si es un contrato o no, pues lo que hace, si es una dirección de contrato, lo que básicamente hace es una instancia del mismo a través de la interfaz, pasándole como parámetro la dirección, la address. Y bueno, lo que hace es llamar a la función que tiene este contrato. Y bueno, aquí lo que gestiona es si es compatible o no, ¿no? Básicamente, con el try o el catch. Pero no entremos demasiado en esto porque si no el vídeo sería excesivamente largo. Indagar un poquito en el código no es difícil y si no, bueno, pues otro día también lo vemos. Pero podríais hacer un copia-pega de esta función básicamente. Quedaros con que simplemente evalúa eso, ¿no? Como medida de seguridad. Antes de seguir viendo las otras funciones que quedaban pendientes, aquí hemos visto que hay otra, isContract, ¿no? Bueno, pues isContract tenemos que implementarlo también, que es una función que evalúa si es un contrato o no es una dirección de contrato, ¿no? Entonces, vamos a coger vamos a ver que no nos confundamos con las llaves. Exacto, vamos aquí y vamos a pegar. Vamos a dejar un poco de margen para que se vea bien. Y entonces aquí, bueno, pues este contrato básicamente utiliza un código de ensamblador. Esto no lo hemos visto porque es un poquito más avanzado, pero bueno, lo que hace es declarar una variable size, que con su nombre indica es el tamaño. Y entonces con assembly en línea lo que hace con esta instrucción es retornar el tamaño de código. Claro, si es un smart contract tendrá un tamaño X, pero si no es un smart contract no tiene código y por tanto será 0.
Entonces, lo que nos va a hacer es evaluar eso. Si site es mayor que 0, es un contrato, por tanto, va a retornar true. Y si site es igual a 0, entonces se trata de una dirección de wallet externa, por tanto, va a retornar false, ¿no? Y esto se ve aquí, se crea en el if. Bien, con esto, retomando lo que ya habíamos visto antes, hemos cumplido esta implementación, pero ahora tendríamos que bajar a esta función. Y bueno, esta función tiene aquí otra integrada dentro de su cuerpo que es exits, que como su nombre indica, lo que va a evaluar es si este token, este ID de token, este identificador único, ya existe previamente en el contrato como token o no existe, ¿no? Entonces vamos a implementarla, voy a copiarla. Y vamos a seguir el orden consecutivo, aunque no afecte. Y bueno, esta función, pues bueno, se le pasa el identificador del token. Cuando veáis view, esto ya hemos visto, es que no cambia el estado de variable, es una función que simplemente lee el estado, no lo cambia. Y entonces nos va a retornar true o false. True es si ya existe, false si no existe. Entonces, return va a ir al mapping de owners y le va a pasar el ID del token. Y entonces va a obtener el valor, ¿no? Si es distinto, o sea, si es distinto de una dirección 0, pondrá true. Si es igual a 0, será false. Fijaros, vamos a ver la función que teníamos aquí. Nos dice que tiene que ser false, que este require dice, con el símbolo de admiración nos dice que la condición es que sea false, es decir, que no exista. Recordar que todos los mappings tienen un valor en sí mismo, por defecto, que es una dirección 0. Nunca va a ser un null, un undefined o algo por el estilo, sino que va a ser siempre por defecto valor 0, salvo que se cree ese valor. Por lo tanto, si ese ID de token nunca se había creado, va a tener una dirección 0. Esto es importante. Y nos va a retornar un false, que es el requerimiento que se está pidiendo aquí. Y por último tendríamos la función esta intermediaria, antes de hacer lo que es el traspaso de tokens o la adjudicación en este caso de tokens nuevos, que bueno, la podemos poner, aunque no le pongamos ninguna funcionalidad, porque para este vídeo explicativo no queremos que tenga ninguna funcionalidad. Ahí veis lo que es la definición de la función, con los corchetes que engloban el cuerpo de la función, pero sin ninguna instrucción. Bien. Con esto ya hemos generado todas las variables de estado, hemos generado todo el sistema de producción de tokens y ahora ya podríamos empezar pues, con las funciones de aprobación y finalmente con las de transferencia de tokens. Aquí, si os habéis fijado, cualquiera que llame este smart contract puede generar tokens nuevos. Habría que tener una función constructora que estableciese una serie de address o una única de owner que sea la que tenga derecho, con un modifier que tenga derecho aplicado a estas funciones, concretamente a esta última, que permita que solamente esa dirección pueda generar tokens. Si no, cualquiera puede generar un token en este smart contract. Bien. Continuemos. Vamos a ver. Aquí hay una función que la vamos a poner incluso por delante de la función de crear tokens de mint. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner también este comentario para separar, que quede un poquito más claro.
esta función es support interface. Evidentemente, como su nombre indica, es una función que se puede llamar de forma pública externamente, se puede llamar para ver si este contrato en concreto soporta una interfaz, ¿no? Que se pase por parámetro. Esto, vuelvo a repetir, lo expliqué en el vídeo que explicábamos el RC165. Esta función concretamente es una función del RC165. El RC165 de hecho solo tiene esta función. Entonces lo que es una función, hay que poner virtual, esto ya lo hemos hablado antes, y hay que utilizar override. Lo del tema de override virtual y esto ya he comentado que lo voy a explicar en otro vídeo, pero bueno, simplemente quedaos con la idea que lo que hace es como indicar que va a sobreescribir, ¿no?, el cuerpo de la función. Entonces, bueno, aquí lo que va a evaluar es si se cumple esta expresión, ¿no? Es decir, que o bien esto es correcto o bien esto es correcto. Si una de las dos, entonces es true. Type es un tipo de variable global dentro de Solidity que recibe como parámetro el contrato o la interfaz con la que se quiere evaluar, y luego hay una serie de métodos, ¿no? Podríamos decirlo así, es como un objeto y dentro hay una serie de métodos. Uno de ellos es Interface ID. Lo que nos está permitiendo Solidity, en vez de hacerlo manual, es retornar el ID de interfaz de lo que nosotros le pasemos. Y lo mismo con esto. Pero en este caso la palabra super hace referencia al contrato heredado, es decir, del que se hereda. Nosotros tenemos esta función, que es esta de aquí, pero no queremos llamar a esta, queremos llamar a la del RC165, que es el contrato que se hereda. Para dar ese salto al contrato heredado, se utiliza la palabra super. Y luego ya pues le pasa el parámetro. Si nosotros vamos a el RC165 en contracts, bueno, aquí tenemos esa función. Lo que estamos accediendo es a esta función y no a esta función, sino que estamos saltando a la del RC165, que bueno, nos va a tener su parámetro, también identificador y demás. No vamos a entrar más a esto porque, bueno, ya está explicado en otro vídeo y bueno, si tenéis dudas así también, pues ponerlas en los comentarios, eso que también es bueno, como comunidad que somos, ir resolviendo nuestras dudas. Y ya, bueno, esto era una pequeña función que había que implementar, pero ya podemos entrar a las funciones un poquito más núcleos del estándar, ¿no? Las propias del estándar. Entonces, vamos a copiar la primera función que quiero mostraros, que es balance of, y vamos a poner aquí también el comentario para diferenciarlo. Entonces, balance of, ¿qué está diciendo? Bueno, es una función que va a acceder a este mapping y nos va a retornar cuántos tokens tiene una address determinada que le pasamos como parámetro. Entonces, de hecho, nos retorna el UINT 256, que es este de aquí. Entonces, tiene un único require, que es, la condición es que, oye, la address que quieres consultar no puede ser una address de cero, es una address vacía. Si eso se cumple, simplemente ya se retorna los tokens que tenga esta persona, o mejor dicho, esta address. Sencillo. Es una función de tipo get, por eso es view, no cambia el estado del smart contract, todo sencillo. Luego tenemos otra función
que es la función owner of. Owner of es una función que va a acceder al, concretamente, va a acceder al mapping de owners, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, le vamos a pasar un identificador único de token y nos va a retornar cuál es la adres dueña de ese token. Aquí vemos que le pasamos el token ID, es tipo view porque no cambia nada el estado, y bueno, guardamos como un paso intermedio, guardamos en una variable de tipo address, también denominada owner, aunque aquí ya el cuerpo lo podéis estructurar como vosotros queráis. Hacemos la consulta a ese mapping y retornamos la dirección dueña de ese token, como que veis que estamos pasando aquí al mapping. Y luego tiene un require, que es, bueno, que sea diferente a una dirección 0. Como hemos dicho antes, todos los mappings tienen para sus claves, por todas las posibles claves infinitas, tienen valor por default de una address 0, una address vacía. Entonces, si tiene una address vacía es que no tiene dueño, y eso no podría ser. Eso no podría ser. Entonces, aquí no estamos evaluando que el token exista, el ID del token, pero implícitamente en esta comprobación sí que se comprueba, ¿no? Porque si el token existe, tiene sí o sí una address asociada, y si no existe, pues evidentemente es una address 0. Y luego se retorna pues la address dueña de ese token, es el return de este address. Bien. Ya hemos visto un poco las funciones de estas funciones básicas de get, y ahora vamos a ver las funciones de approve, ¿no? De permitir que alguien que no es dueño de un token pueda gestionarlo, ¿no? Transferirlo y demás. Esta función se llama approve y entonces recibe una address, que es la address a la que se quiere dar permiso, y un identificador de token, que es el token que se le quiere dar permiso para que lo pueda transferir y demás. Entonces, aquí guardamos en una variable owner, guardamos el dueño, la address dueña de ese token. ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente llamamos a la función que hemos explicado anterior y ya nos devuelve el dueño. Muy bien. Luego hay un require, y este require nos está diciendo, oye, la address a la que quieres dar permiso no puede ser en sí misma la address del dueño, porque eso no tiene sentido. El dueño ya tiene permisos, ¿no? Entonces simplemente este require está haciendo eso. Y luego hay otro require, otra condición, que es que, bueno, que el que está realizando esta transacción sea el dueño de ese token, porque tú cómo vas a dar derechos de un token del cual no eres dueño, ¿no? O por lo menos, por eso hay un operador OR, tú tengas el permiso de gestión de ese token, ¿no? Que esto se hace con una función que vamos a implementar ahora, que es isApproved for all. No os preocupéis porque eso lo vamos a ver ahora, como hemos hecho con las funciones MIT. Y finalmente se llama otra función interna, porque como veis tiene el guión bajo, que es la función que propiamente va a hacer esa adjudicación de permisos, ¿no? Que es approve. Entonces vamos a copiar esa función y pegamos. Esta función approve recibe pues la dirección a la que se le quiere dar permisos y el identificador del token. Aquí está. Y lo que va a hacer es acceder al mapping que lleva esa relación de identificador token address permisionada, podríamos llamarlo así, ¿no? Que es, esto ya lo hemos explicado antes, que es este mapping de aquí, ¿no? Donde recibimos un identificador de token y como valor la dirección que está permitida para la gestión del token. Entonces, simplemente lo que está haciendo una asignación directa.
está cogiendo, está ahí la clave del identificador del token y le está asignando directamente la address que queremos darle permisos. Y luego, pues nuevamente levantamos un evento referente a esta operación, que es approval, pasándole, eso sí, el dueño del token, la dirección a la cual se da permisos y el identificador del token. Esto lo hacemos a través de la función ownerOf, que ya hemos explicado, nos devuelve el dueño del token, que no es lo mismo que el que tú, que es el que se le ha dado los permisos. Bien, entonces, recapitulando un poco, vemos que aquí había alguna función que teníamos que implementar, ¿no? Que es isApproveForAll. Vale. Vamos entonces a buscar esa función y la vamos a pegar. Esta vez seguimos el mismo bloque, digamos. isApproveForAll, como está aquí, recibimos la address, primer parámetro, la address de dueña del token, y segundo parámetro, lo que es el que se le permite, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo os lo explico esto para que no os liéis? Esta dirección primera es la dirección dueña del token y esta segunda dirección es la que presuntamente tiene los derechos de manejar todos los tokens de este dueño. Fijaros que pone isApproveForAll. No, isApproveForAll. Está diciendo, ya te está describiendo en la definición, en el nombre de la función, que va a consultar si este operator, esta address, puede mover todos los tokens de esta address. Entonces, directamente, ¿qué hace? Pues va a la función, al mapping último, operatorsApproval, y claro, le pasa el dueño del token, le pasa el operator, que es la que vamos a consultar, y nos va a retornar un true o un false. True si tiene derecho, false si no tiene derecho. Como veis, y de hecho es una función view, simplemente hace una consulta a ese mapping. No una asignación, una consulta, pasándole, como es lógico, como es la estructura sintáctica normal de un mapping bidimensional, le pasamos primeramente el owner y luego le pasamos el operator con esta estructura. Y ahora veremos que podemos aprobar también, evidentemente, setear este mapping para dar derechos de todos los tokens con otra función. Y esta función, bueno, antes de nada vamos a ver si nos quedaba alguna función intermedia que no la tuviésemos. Vamos a ver. Ya está. Ahora simplemente vamos a requerir una función que nos permita también dar, porque estas funciones nos permiten dar derechos para un determinado concreto token. Este es el mapeo que nos devuelve para saber si una address tiene capacidad de gestión de todos los tokens de otra address, pero ahora tenemos que tener una función de tipo set que nos permita también manipular este mapping. Entonces, para ello vamos a ir a la función y la vamos a poner delante, siguiendo un poquito el orden, que es setApprovalForAll. Como su nombre lo indica, set, vamos a pasarle el dueño y luego vamos a pasar un booleano, true si damos permisos, false si no damos permisos. Entonces, lo primero que va a requerir
un requerimiento es que el operador, la address a la cual le queremos dar todos los permisos para manejar todos nuestros tokens o para retirar ese permiso de manejar todos nuestros tokens, no tiene que ser diferente al que está haciendo la transacción. Esto es importante. Sender es el que hace la transacción, pues por tanto esa dirección debe ser diferente. Luego directamente acceder al mapping siguiendo el path, la ruta del message sender, la address que queremos quitar o poner todos esos derechos, y luego ya pues el booleano según cuál le pasemos le estamos poniendo o quitando. Por eso este require, porque el owner tiene que ser el que haga la transacción. Y luego ya levantamos lo que es el evento propio de esta operación. Aquí nos permite cambiar a true o false indistintamente cuando queramos como dueños de esos tokens, ¿no? De nuestros tokens. Podemos darle hoy derechos a una address para que pueda transferir todos nuestros tokens, gestionarlos, o mañana, por ejemplo, le podemos pasarle false y ya no tendrá derecho, ¿no?, a todos nuestros tokens. Entonces ya hemos visto que hay como dos subconjuntos de aprobación, uno para un token individual y otro para todos los tokens de una address. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver la interfaz que hemos visto. Hemos visto balance of, hemos visto owner of. Bien, transferencias hemos visto approve. Get approve lo hemos visto, ¿no? Approve. No, nos falta el get approve, que es ver si una dirección tiene permisos sobre un determinado token, porque el otro sí que lo hemos visto, is approve for all. Entonces, vamos a ver. Vamos a copiar la función get approve y la vamos a colocar un poco siguiendo el orden, ¿no? Pues esto sería approve, pues debería estar aquí. Y como veis, pues nada, simplemente se le pasa el identificador del token y lo que va a hacer es nuevamente ver si existe ese token. Si no existe, no hay nada que comprobar con la función esa auxiliar que habíamos metido. Y luego simplemente hace una consulta al mapping de token approvals y retorna si o sea, nos retorna concretamente una address, la address que es dueña de ese, o sea, dueña, que tiene permisos para manejar ese token. Bien, entonces yo creo que hasta aquí hemos visto todas todo lo que es el estado, creación de tokens, aprobación para que otros puedan manejar nuestros tokens, y ahora pues sería un poco el grupo de transferir tokens, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí en el mismo bloque, no voy a poner nuevos comentarios. Y entonces hay una función básica que sería, olvidaros ahora de shape, hay una función básica que es transfer from. Vamos a ver esa la primera, ¿no? Que como su nombre indica es transferir desde. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Y bien, ¿qué nos está diciendo esta función? Bueno, nos está diciendo que hay que pasarle el address de origen, ¿no?
desde la cual se quiere transferir a la address a la que se quiere transferir y el token que se quiere transferir. Simplemente va a haber un require que es approved or owner. Esto lo hemos visto, es que tienes que ser dueño o tener todos los derechos de los tokens que tenga esta dirección, ¿no?, de origen. Y luego ya se llama a una función aún más núcleo, que sería la función transfer, ¿no?, que directamente es la que va a generar toda la operativa. Entonces vamos a copiar la función transfer. Y bueno, esta función transfer, ¿qué nos está mostrando? Bueno, nos está mostrando que recibe pues eso, el parámetro, la address de origen, la de destino y el identificador del token. Y primero hay un require, ¿no? Este require nos establece una función que básicamente está diciendo, oye, bueno, esta función es la que hemos visto antes, owner of, estaba aquí, que lo que nos retorna es para un token dado la address dueña de ese token. Entonces, vamos a ver aquí, bueno, la address que sea dueña de este token tiene que ser igual a la address que estamos diciendo que de la que tienen que salir estos tokens, ¿no?, de origen. Eso es, por lógica debe ser así. Luego la dirección de destino es otro require, no puede ser una dirección 0. Aquí nuevamente tenemos una función, la función esta intermediaria before token transfer, para generar lógica de negocio intermediaria antes de transferir los tokens. Y aquí lo que estamos haciendo, si os fijáis, es acceder a la función approve, si os fijáis, a la función approve, que recibe la dirección de destino y el token de ID, ¿no?, para darle permisos. Pues aquí, si nos fijamos, estamos diciendo que este token, en ese mapping, tenga una address 0 de permisos. Es decir, si había alguna dirección con permisos, pues se le quita esos permisos. Básicamente estamos haciendo eso. Es muy importante para no hacer doble gasto, que uno pueda transferir tokens de otro indebidamente. Luego lo que hace es sumamos, o sea, restamos al origen un token menos en el balance de tokens que tiene y le sumamos al destino, y en lo que es el mapping del identificador del token address de dueño, pues simplemente le asociamos la dirección de destino como nueva dueña de ese token. Y finalmente, pues emitimos el evento relativo a esta operativa. Pero sin embargo, con esto podríamos decir, pues ya está, ya vale, ¿no? Tenemos las funciones transfer, from, con transfer, que todo funciona a las mil maravillas. Pero sin embargo, hay tres funciones básicamente que tenemos que implementar extras, que también están en la interfaz, en el estándar, que es relativas a transferencias seguras. Entonces, esto vamos a ponerlo antes de transfer from. Y la primera es shape transfer from, con dos parámetros, simplemente, o sea, con tres parámetros: la dirección de origen, la dirección de destino y el identificador del token. Esta función va a llamar a esta otra que ya hemos explicado que son diferentes, porque esta tiene un tercer parámetro y le va a pasar como tercer parámetro un string vacío, porque no hay, o sea, como cuarto parámetro no existe aquí si se llama esta función sin ese último parámetro. Si se podría llamar directamente esta otra función si es que se pasa una data. Aquí comprobamos nuevamente que seas el dueño, que tengas todos los derechos de los tokens que tiene from, y finalmente se llama
a la función ShapeTransferFrom con, pues con todos los parámetros, ¿no? Y esta función llama a transfer, que es la función que hemos visto antes, que sería la función de transferencia a núcleo, ¿no? Y luego tenemos un require, que este require es lo que os comentaba antes, que de tratarse, ya hemos visto esa función aquí, de tratarse del destino de un address de contrato, pues que sea compatible con este estándar para no perder los tokens. Es una medida de seguridad. Y ya está, y con eso hemos visto todo lo que sería el estándar. Yo creo que no nos dejamos nada. De hecho, bueno, vamos a ir al estándar un poco. Vemos que tenemos balance off, owner off, say transfer from, approve, get approve, say approval for all, is approval for all y say transfer from. Tenemos todas las funciones. Entonces, bueno, pues ya estaría implementado nuestro contrato, nuestro smart contract para crear y gestionar tokens de tipo NFT, Non-Fungible Tokens. Recordar que aquí a la hora de usar la función de mint deberíamos poner un filtro en cuanto a quién puede ejecutar esa función para que cualquiera no pueda crear tokens. Dicho esto, pues vamos a cruzar los dedos, vamos a compilar y a ver si no nos da ningún problema. Y no se ha dado problema. Vamos a ver qué problema nos está diciendo. Identificador no declarado. Is approved for owner. Nos está diciendo en estas dos funciones que está aquí el problema. Vale, es que esa función no la hemos implementado. Vamos a implementarla. La tengo aquí, la copio. Vamos a implementarla aquí como última función, por ejemplo. Y vamos a ver qué hace. Como veis, recibe el token ID y el spender. Entonces, primero comprueba que existe ese token. Si existe, pues obtiene quién es el dueño del token y luego dice que el spender tiene que ser el dueño del token, o tiene que tener permiso para manejar ese token en concreto, o tiene que tener permiso para manejar todos los tokens del dueño. Y con esto yo creo que ya estaría listo. Vamos a darle otra vez. Y correcto, nos ha compilado correctamente. Si nosotros nos vamos ahora utilizando la máquina virtual de JavaScript, situándonos en la primera cuenta, por ejemplo, vamos a hacer el deploy. Cuidado de situaros en el contrato correcto. Y hacemos el deploy. Nos ha hecho el deploy sin ningún tipo de problema. Y ahora, pues no vamos a probar todas las funciones porque sería muy largo, pero vamos a probar un par de ellas para que veáis que funciona. Si yo, por ejemplo, me sitúo en la dirección primera y copio y me voy a balance off y la pego, me debería retornar cuántos tokens tengo. Y me retorna 0. ¿Por qué? Porque ni siquiera este contrato tiene tokens aún creados. Entonces vamos a generar nuestro primer token, asociándolo a esta address en concreto. Entonces vamos a ir a ¿dónde está? Vamos a ir, por ejemplo, aquí y vamos a SaveMint, ¿no? Que es la función que genera los tokens. Y vamos a ponerle la dirección, esta dirección, y vamos a decir que el identificador algo fácil 1, 2, 3. Identificador del token. Le damos, nos ha salido que ha hecho correcto, y si ahora le doy a balance off, veremos que está a 1. Y correcto a 1. Si yo ahora genero otro token, por ejemplo 4, 5, y le vuelvo a dar, pues ya me dice que tengo 2 tokens. Ahora vamos a darle derechos a la segunda dirección, por ejemplo,
Le vamos a dar derechos para que maneje ese segundo token, exclusivamente ese segundo token. Entonces nos vamos a Pro, le decimos que la dirección es esta segunda y el token identificador era 1, 2, 3, 4, 5. Le damos a transaccionar, pero nos ha dado error porque nos tenemos que situar desde el owner. Y entonces sí, ahora le vamos a transaccionar, estamos teniendo algún tipo de problema. No, que estamos generando el mint. Un segundo. Lo que tenemos que hacer es el approve, perdón, aquí. Eso es, y nos ha dado correcto. Si yo ahora, por ejemplo, cojo, 1, 2, 3, 4, 5, me está diciendo que la que tiene derechos, la que acaba en CB2. CB2, ¿veis? Es justo la segunda dirección a la que le habíamos dado derechos. Es ir probando un poco. Nada, no me quiero alargar más para que no sea excesivamente largo el vídeo. Espero que os haya sido de mucho interés y que tengáis un acercamiento que yo creo que es bastante profundo a lo que es la programación de NFTs. Siempre se puede profundizar más. El problema es que hay mucha documentación compleja y en inglés, pero bueno, se puede indagar también en documentaciones oficiales y demás. Pero bueno, si conseguís hacer este contrato, ver un poco los entresijos y trastear con él, vais a coger bastante agilidad en cuanto a la programación de NFTs. Otro día veremos el otro estándar, el ERC1155, y bueno, seguimos en ello, aprendiendo y viendo nuevas cosas, y por temario hay un montón. Lo que nos falta a todos yo creo que es un poco de tiempo. Pero bueno, seguimos ahí sin pausa y os veo en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y no me faltéis suscribiros y darles a la campanita. Venga, un saludo, hasta luego.